¿Eres mexicano o mexicana, cubano o cubana? ¿Quieres casarte y viajar, o traer a tu cónyuge a tu país? Pues quédate y mira este video, donde te mostraremos cada paso y trámite a seguir. No olvides suscribirte y apoyarme con un like. Cómo celebrar un matrimonio en Cuba entre mexicanos y cubanos. Si eres extranjero y te enamoraste de un cubano o una cubana y ya estás pensando formalizar tu unión en Cuba, deberás conocer que los requisitos y costos dependerán del tipo de boda que están pensando celebrar, pero no menos importante será poner en orden con anticipación toda la documentación que necesitarás para tu boda. El extranjero que elijan formalizar su matrimonio en Cuba, con un cubano, debe contar con los siguientes documentos, expedidos en su país de origen. Primero, certificado de nacimiento. Este documento debe estar debidamente legalizado y es válido por 2 años desde su fecha de expedición hasta la fecha en que se efectúe el matrimonio. Certificado de inexistencia de matrimonio en el caso que sea soltero o sea la fe de soltería, o sentencia de divorcio en el caso de ser divorciado, o si fuera viudo necesitará el acta del matrimonio y el acta de defunción de su anterior cónyuge. Cualquiera de estos documentos debe estar legalizado y tendrá una vigencia de 6 meses a partir de su expedición. Lo segundo es pasaporte con un mínimo de 6 meses de vigencia. También, permiso de legal estancia en Cuba. Si viajó como turista debe presentar su visa de turista y en el caso de ser un residente permanente debe presentar su carnet de identidad, emitido en Cuba. En el caso de que los documentos a legalizar fueran expedidos en otro idioma que no es el español, los mismos deberán ser traducidos por un traductor jurado y posteriormente deberán legalizar el original y la traducción, por las autoridades competentes en el país de su residencia y después por el consulado de Cuba o de lo contrario legalizar solo el original por las autoridades competentes y luego realizar la traducción en el consulado de Cuba al igual que la legalización del original y de la traducción. Si eres mexicano debes conocer que la legalización en México debe realizarse primero por las diferentes instancias de su estado y luego por la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores en el Distrito Federal para que puedan surtir efecto legal, fuera de México. Luego que los documentos estén legalizados deben ser llevados al Consulado de Cuba en México, para su legalización. Sin este requisito sus documentos no surtirán efectos en Cuba. El contrayente cubano residente en Cuba con quien el extranjero formalizará matrimonio, deberá presentar los siguientes documentos: certificado de nacimiento, carnet de identidad, certificado de soltería, en el caso que sea soltero, o certificado de sentencia de divorcio en el caso de ser divorciado, o si fuera viudo requerirá el certificado del matrimonio y el certificado de defunción con su anterior cónyuge. Estos documentos tendrán una vigencia de 6 meses a partir de su expedición. En caso de ser mujer divorciada con menos de 300 días acreditados por la fecha que aparece en el certificado de divorcio, deberá presentar certificado médico que acredite si se encuentra en estado de gestación o no. En caso de ser un menor de edad se deberá contar con el consentimiento por escrito de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela, presentando un poder notarial firmado por ambos padres o quien tenga la tutela. ¿Dónde celebrar el matrimonio en Cuba? El matrimonio en Cuba se formalizará en las consultorías jurídicas, notarías especiales del Ministerio de Justicia o bufetes especializados. La fecha y lugar del matrimonio se señalará según los intereses de los contrayentes, los cuales deben hacer presencia al acto de formalización de la unión matrimonial acompañados de 2 testigos mayores de edad con sus respectivos documentos de identidad, o sea el carnet de identidad o pasaporte en caso de ser extranjero. Los testigos deben ser mayores de 18 años, entender el idioma español y no ser familiares de los contrayentes. Una vez formalizada la unión matrimonial en Cuba, el ciudadano cubano con el cual contrajo matrimonio el extranjero puede iniciar, con la Dirección de Inmigración y Extranjería en Cuba, los trámites de solicitud de residencia en el exterior, antes permiso de residencia en exterior, categoría migratoria a la que tendría derecho el ciudadano cubano. Lo que cuesta celebrar el acto matrimonial en Cuba. Escritura notarial de matrimonio 525 pesos. Protocolización de la escritura, 100 pesos inmediatez, 75 pesos, para los casos que se solicite. Sellos de timbre por un valor de 100 en moneda nacional. Estos son los aranceles aprobados por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba. ¿Cómo celebrar el matrimonio en Cuba si el extranjero no puede asistir personalmente?
Si un extranjero no puede comparecer personalmente en Cuba para formalizar su unión matrimonial, podrá realizar su matrimonio a través de un poder notarial a favor de la persona que elija lo represente en el acto matrimonial que debe obtener en el consulado de Cuba, en el país de su actual residencia. Si el poder notarial fue emitido por un notario público, requerirá legalizarlo en el consulado de Cuba del país de su residencia. También puedes realizar tu matrimonio en los consulados de Cuba en el exterior. Para celebrar su matrimonio en el consulado de Cuba en el país de su residencia deberá cumplir con los mismos requisitos expresados anteriormente. Los cónsules pueden realizar matrimonios en sus consulados, como si los estuvieran celebrando en el país de origen. Los cónsules tienen la facultad de actuar como juez del registro civil, de registrar dicho matrimonio, y expedir la constancia respectiva. ¿Cómo hacer valer en México un matrimonio efectuado en Cuba? Para que tu matrimonio efectuado ante autoridades cubanas tenga validez y reconocimiento en México, y puedas gozar de los derechos y protecciones que la ley de México le da a los cónyuges, deberás obtener el certificado de matrimonio. Se entregan 3 certificados de matrimonio. Este documento debe ser legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba y posteriormente por el Consulado de México en La Habana para que pueda surtir efecto legal en México. Una vez en México deben registrar el documento ante la Secretaría de Gobernación y en el registro civil del lugar donde la pareja establezca su domicilio, presentando los siguientes documentos: acta de matrimonio legalizada, copia certificada del acta de nacimiento de la persona que desea inscribir el matrimonio, identificación del compareciente, credencial del IFE o pasaporte, pago de derechos, comprobante de domicilio, menor a 6 meses. Si el acta de matrimonio está redactada en un idioma distinto al español, se requerirá traducción por perito autorizado. Lo que debes saber del régimen económico del matrimonio celebrado en Cuba. En Cuba el régimen económico del matrimonio será el de la Comunidad de Bienes Matrimoniales que regula el Código de Familia. Título 1, del matrimonio. Capítulo 2, de las relaciones conyugales. Sección 2, del régimen económico del matrimonio, que ordena todo lo referente al matrimonio, y todas las personas extranjeros o no que formalice su matrimonio en Cuba lo hacen sometidos a ese régimen económico, el cual no contempla ningún otro régimen económico como pudiese ser un acuerdo prematrimonial. Este régimen existirá desde el momento en que se formalice el matrimonio y cesará cuando el vínculo matrimonial se extinga por cualquier causa. Así que piénseselo bien. Bendecida vida. No olvide darme un like y suscribirse.